Vamos a realizar el siguiente ejercicio. Tenemos la finca de una familia que está delimitada por la función f de x igual a x al cubo más x al cuadrado menos 2x y el eje x. La finca está dividida en dos partes, ya que el río Arzúa, que pasa exactamente por el eje y, hace esa división. La parte izquierda la va a heredar Alberto y la parte derecha JL, que son dos hermanos. Tenemos que hacer un esbozo de la finca y calcular el porcentaje de finca que heredó cada uno de estos dos hermanos. Lo primero que debemos hacer es calcular el corte con el eje X y el corte con el eje Y, para ir poco a poco calculando puntos importantes de la función y poder hacer un esbozo de la situación. Como es una función polinómica, sabemos que su dominio son todos los números reales. En el corte con el eje X tendríamos que resolver la ecuación de tercer grado siguiente. Tenemos x factor común, por lo tanto ya tenemos una solución, que es x igual a 0. Ahora nos queda resolver la ecuación de segundo grado completa . Y esto nos da como solución menos 1 menos 3, que es menos 4 partido entre 2, es decir, menos 2, y menos 1 más 3 entre 2, que nos da 1. Por lo tanto, tenemos cortes con el eje X en el 0, 0, en el 1, 0 y en menos 2, 0. El corte con el eje Y ya no hace falta que lo calculemos, ya que como el 0, 0 es uno de los cortes con el eje X, sabemos que ese punto también corta el eje Y. Y como solo puede haber un corte con el eje Y, ya sabemos que tiene que ser ese. Ahora vamos a calcular los extremos relativos. Para ello, hacemos la primera derivada. La igualamos a 0 y resolvemos la ecuación de segundo grado que nos queda. Tenemos que los extremos relativos están en el menos 1,22 y en el 0,55. Vamos a hacer la monotonía de la función para ver cuándo crece, cuándo decrece la función y si esos valores son máximos o mínimos. Sustituimos un valor a la derecha del 0,55, puede ser por ejemplo el 1, en la derivada. Observamos que nos da mayor que 0. Por lo tanto, en este intervalo la función sería creciente. Ahora vamos a sustituir un valor entre el menos 1,22 y el 0,55, que podría ser el 0, por ejemplo. Nos da negativo, es decir, en este intervalo la función decrece. Y por último, un valor a la izquierda del menos 1,22. Puede ser, por ejemplo, el menos 2. Y observamos que la función también es positiva en ese intervalo, con lo cual la función es creciente. Si es creciente a la izquierda del menos 1,22 y decreciente después, el menos 1,22 tiene que ser un máximo y el 0,55, porque la función es decreciente a su izquierda y creciente a su derecha, sería un mínimo. Cogemos todos los datos que hemos calculado y los colocamos
en nuestro gráfico. Pasa por el punto 0, 0, por el menos 2, 0 y por el 1, 0. Además tiene un máximo en el menos 1,22, 2,11. Este 2,11 es la segunda coordenada del máximo, la coordenada Y, y la he calculado sustituyendo el menos 1,22 en la función. Si lo colocamos en la función sería menos 1,22, 2,11, podría estar aproximadamente por aquí. Y ahora también colocamos el mínimo, cuya segunda coordenada la hemos calculado igual, sustituyendo el 0,55 en la función. Y sería 0,55 menos 0,63, que aproximadamente podría estar por aquí. Ahora dibujamos la función. Y coloreamos de amarillo la zona izquierda al río, que es exactamente el eje Y, que esa es la zona que le corresponde a Alberto, y la zona a la derecha del río que le corresponde a JL. Para calcular esas regiones, lo único que tendríamos que hacer es calcular la integral entre menos 2 y 0 para ver lo que le corresponde a Alberto, y entre 0 y 1 para ver lo que le corresponde a JL. Vamos a ello. Integramos, que sería x a la cuarta partido de 4 más x al cubo partido de 3 menos 2x al cuadrado partido de 2, y habría que sustituir el 0 y el menos 2. Aquí podríamos simplificar el 2 que está en el numerador y el que está en el denominador. Sustituimos primero el 0, sería 0, nos daría todo, menos, y ahora sustituimos el menos 2. Menos 2 elevado a 4 partido de 4 más menos 2 elevado a 3 partido de 3 menos menos 2 elevado al cuadrado. Esto es igual a 0 menos, aquí tendríamos 16 entre 4, que es 4, menos 8 tercios, y esta parte nos daría 4, con ese menos, menos 4. Por lo tanto, el 4 y el menos 4 se iría, y el resultado sería 8 tercios unidades al cuadrado, que aproximadamente sería 2,67 unidades al cuadrado. Esta sería la parte que heredaría Alberto. Vamos con la parte que hereda JL. Integramos de nuevo, sería x a la 4 partido de 4 más x al cubo partido de 3 menos 2x al cuadrado partido de 2. Podríamos simplificar los 2, y entre el 1 y el 0 sustituimos el 1, sería un cuarto más un tercio menos 1, y después le tendríamos que restar el 0. Esto haciendo mínimo nos daría menos 5 partido de 12. Esto nos ha dado negativo porque la zona, el área que hemos calculado estaba bajo el eje X. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es coger su valor absoluto. JL hereda 5/12 unidades al cuadrado, que esto aproximadamente es 0,42 unidades al cuadrado. Una vez calculadas las dos áreas, observamos
que el total de la finca es sumar las dos partes, que sería 3,09 unidades al cuadrado. Y ahora solo tenemos que calcular el porcentaje de finca que le ha correspondido a cada uno del total. Por ejemplo, a Alberto le corresponde 2,67 de 3,09, que viene siendo 0,8641 de la unidad, es decir, el 86,41% de la finca. Y a JL, por tanto, le corresponderá el resto, que es 13,59%. Con esto habríamos finalizado el ejercicio.